Este es el sexto inciso del laboratorio 1 de computación. En este caso se solicita el ingreso del nombre de un alumno, de 3 de sus notas, y que se imprima tanto el nombre del alumno como el promedio, como también se tiene que calcular el promedio e imprimirse este mismo dentro de un TextView, tanto el nombre como el promedio al final de la inserción de datos. Vamos a definir la interfaz. Vamos a definir la interfaz. En este caso podemos ver que tenemos un main activity y el activity main. En este caso nos haría falta un botón al cual darle la función. Se coloca un botón. Se coloca un botón acá. El ID button. Que utilice esta función y tenga el texto dentro del texto que tenga calcular. Este botón va a llevar a cabo toda la función. Este botón calcular. Entonces, para crear esta interfaz vamos a aplicar el relative layout, es decir, el movimiento de todos los objetos que estén dentro de la ventana a cualquier espacio que nosotros deseemos. Se declara en la aplicación las herramientas a utilizar: el ancho, el alto, ambos match parent, es decir, el ancho total y el alto total de la ventana. Se define un text view, en este caso el ID es el text view, el ancho, grab content, y el height también es grab content, ambos modificables. La alineación del text view, el margen con respecto al text view y el texto que va a mostrar, que sería promedio de notas, y el text appearance, que sería en sí el diseño del texto. El segundo text view, text view 2, como un ID de text view 2, ancho y alto modificables, la alineación, el margen de 9 dps y 121 dps y el texto alumno. En el text appearance podemos ver el diseño del texto que se va a mostrar dentro de este text view. En el siguiente text view podemos ver el text view número 6 como ID, width y height modificables, la alineación, el margin de 183 dp y 389 dp y el texto alumno. Se pone dos veces, ya que este es el ID, el text view 2 y el text view número 6 llevan el mismo texto alumno. El text view 2 y el text view número 6. Se crea otro text view que haga para la primera nota, el text view 3, ancho y alto modificables, la alineación, el margen y el texto que sería nota 1. Y la appearance, el text appearance, que sería el diseño del texto. Luego el siguiente text view para el promedio, el siguiente text view para la nota 2, el último text view para la nota 3. Y luego pasamos con los edText. En el edText se va a declarar la variable del edText, se declara su ID, en este caso edText, el ancho y el alto, ambos modificables, la alineación del edText, el margen de 112 dp y de 70 dp. Luego en input type es el mensaje que se va a mostrar antes de la inserción de datos dentro de este edText, en este caso text person name. El edText, el segundo edText, que va a servir para
el nombre de la persona. Es el edit text 2, ancho y alto modificable, la alineación, el margen. Y en el siguiente edit text podemos ver edit text 3, ancho y alto modificable, la alineación, margen y la solicitud de ingreso del nombre de la persona. Luego podemos ver, en este caso podríamos poner nota 1 y en esta parte de acá podemos poner nota 2. Con respecto a lo que se desea ingresar. Luego el text view del TV alumno, donde se va a mostrar el nombre del alumno. Tenemos el ancho y el alto modificables, la alineación, el margen, y dentro del text ponemos text view o podemos poner cualquier otro texto. En este caso puedo cambiarlo, puedo poner Noriega o podemos dejarlo vacío. Text appearance, que hace el diseño del texto. El text view, el siguiente text view va a mostrar el promedio. Aquí ponemos en el ID el TV promedio, el ancho y el alto modificable, la alineación y el margen, y el texto, que sería en este caso text view, podemos modificarlo o dejarlo vacío, y el diseño del text appearance, es decir, el diseño del texto que se va a mostrar en este text view, y el botón que va a llevar a cabo la función calcular, con ID botón, el ancho y el alto modificables, y sobre el on click se va a utilizar esta función calc, que se define dentro de este main activity, en el cual se declaran las librerías, la librería de la aplicación, la del view, que sería la librería de función, el widget edit text y el widget del text view. Se declaran 4 edit text, el ET1, ET2, ET3 y ET4, y se declaran 2 text view, que serían en donde se va a mostrar el nombre del alumno y el promedio, en este caso TV alumno y TV promedio. Luego relacionamos estos mismos con sus ID, ET1, edit text, find view by ID, r.id.edit text. Se están enlazando el ID, es decir, el edit text que está dentro de la interfaz, con la variable ET1, al igual que con el ET2, con el ET3 y el ET4, siempre relacionándolos con distintos IDs. El TV alumno también se relaciona con el ID TV alumno, que es el que se muestra, el text view del nombre del alumno que se muestra dentro de la interfaz. El public void calc, el view que hace referencia a la librería. Este public void lo que va a hacer es una función, se declara una variable de tipo string alumno, que sería en la que se obtiene el texto del ET1 y se convierte en una variable string. Luego una variable entera, nota 1, nota 2 y nota 3, en el que se convierte a un dato entero el texto ingresado dentro del ET2, el ET3 y el ET4. Aquí en esta parte lo que se está haciendo es convirtiendo a una variable entera, a un número entero, para su impresión, el texto del edit text 4, el 3 y el 2. Luego se hace una variable double para el promedio, se hace la sumatoria de las 3 notas de estas 3 variables y se divide dentro del 3, ya que son 3 notas, para calcular el promedio. Luego en el text view alumno se ingresa el texto alumno, es decir, el texto que se va a obtener del edit text 1, que sería en sí el nombre del alumno, se va a mostrar dentro del text view. Luego en el text view promedio se va a insertar por una variable string que se va a convertir, es decir, que se va a convertir en una variable string, se va a mostrar el promedio del alumno o de las 3 notas que se ingresan.